Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, pasó este mes de noviembre con subas muy importantes en la hacienda que continúan en diciembre. En noviembre se instaló la idea de que había un faltante muy grande de hacienda, que no había directo, que uno veía Liniers como unas entradas abundantes, no había directo y no había ferias. Esa idea se impuso, tuvo que ver mucho con las expectativas, motorizadas especialmente por los frigoríficos, por los filoteros y por los matarifes, de que en noviembre iba a presentarse, según lo decían además, hace muchos meses lo decían, en la segunda quincena de noviembre iba a haber un faltante importante de hacienda que iba a ocasionar suba de precios. La suba de precios se dio, la escasez no. Los datos de noviembre, por donde uno los busque, son de una oferta de carne muy abundante, muy abundante. Una faena del orden del 1.250.000 cabezas, junto con la del año pasado, con una pequeña diferencia, la más alta de noviembre de los últimos 10 años. Y con un ingrediente, todos coinciden en que esto, pese a que la exportación ha estado y está exportando altísimos volúmenes, el protagonista de esta suba es el consumo. Reacción histérica del consumo. El consumo, estamos intentando llevar un terreno por debajo de los 50 kilos, porque se está exportando mucho y porque la oferta de carne en el largo plazo, en términos per cápita, está estancada. La ganadería argentina está sometida a una prueba de que estamos exportando en serio. Pese a que el tipo de cambio no se ha actualizado en los últimos meses, pero no estamos en un periodo de atraso grosero en el tipo de cambio. Somos competitivos o hemos sido competitivos hasta hace poco en el concierto internacional y probablemente las exportaciones en noviembre que se conozcan van a ser muy altas por lo que estamos viendo que pasó con competidores como Uruguay, especialmente como Brasil. Hay una correlación alta cuando Brasil, cuyos datos conocemos 20 días antes, tiene altos volúmenes a China, Argentina tiene altos volúmenes a China. Pero acá hay algo cierto, que es que se exportaron grandes volúmenes, pero el protagonista, es cierto, el consumo hoy está arrinconado por el enorme volumen que se está exportando y por esto que hemos dicho muchas veces, la rigidez que le da a las plantas, a esas 30, 35, 40 plantas, según como hagamos el corte, grandes fábricas como son hoy, las grandes fábricas son exportadoras, que tienen planes de faena muy rígidos, muy altos y con una capacidad de faena producto de las inversiones que hicieron durante todo este tiempo y que van a seguir haciendo. Siempre decimos en términos redondos, la capacidad de faena de esas plantas, que son megaplantas, ha aumentado 20, 25, 30%. La disponibilidad de vacas y novillos ha crecido en el mejor de los casos un 5, 7, 8%. Entonces, eso supone una demanda muy rígida, planes de faena, como tiene la industria exportadora en general, no la industria prestadora de servicios a usuarios. Es más incierto el número que van a faenar en una semana o en un día. La industria exportadora en general tiene planes de faena porque tiene estructuras muy costosas, rígidas, con costos fijos. Si está hecha para 700 novillos, el jefe de compras del sitio tiene que salir a comprar 700 novillos o 700 novillos y vacas. Pero si sacamos el tema de la exportación ahora está repuntando el tema de Hilton, pero Hilton prácticamente está muerto, estaba muerto hasta hace 10 días, ahora están apareciendo algunas operaciones en el rango de los $7.000 a $8.000, pero pocas, porque hay mucha gente que apuesta que en algún momento esto se va a recuperar y bueno, están tomando posiciones. Ya pasó una vez, cuando se reabren los restaurantes, los bares y demás, lamentablemente Alemania está en una situación dramáticamente mala, pero hay gente que apuesta, esto va a pasar, como ya pasó la primera ola, van a reabrir los restaurantes y demás y no van a tener enfriado. Producto de que en todas estas crisis se congela, no solo entra mucha menos carne, sino además que lo que había quedado dando vueltas se congela. Y además hay menos, es un hecho, de Argentina y Uruguay por lo menos hay menos 481. Y en el caso de China
después nos vamos a referir, China paga valores o intenta pagar valores cada vez más bajos. Siempre se dice, con respecto a los valores extraordinarios de noviembre del año pasado, estamos 30, 35, según los cortes, hasta un 40% abajo de lo que pagaba China. China se afianza cada día, te voy a comprar volúmenes extraordinarios, te va a pagar los precios más bajos que pueda, y lo está logrando. Esto que vimos en algún momento, nos involucraba a nosotros, China habilitando plantas en Brasil, en Australia, en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en cualquier parte del mundo, en Polonia, en Reino Unido, en Canadá, en todos lados. Ahora hay cientos de plantas proveyendo a China y con una alta dependencia, especialmente en el caso de la carne de cerdo. Pero digamos, la exportación ya no está ni remotamente en los márgenes de rentabilidad que tenía. Probablemente muchas de las plantas están en rojo. Esta suba del precio de la hacienda que ha combinado con un gilto que no existe y con una baja muy fuerte en los valores que paga China. Se está trabajando, hay volumen, la demanda se ve, pero ahora con esta última suba del precio de la hacienda es altamente probable que la mayoría de las plantas estén en rojo. Entonces, esto ha sido un fenómeno del consumo. Ahora, ¿el consumo qué le faltó? ¿Le faltó lo que le duele, lo que le gusta, lo que desea, lo que es capaz de pagar y arrastrar a todo el mercado? Desde que tenemos los datos de faena por dentición, podemos individualizar dos categorías, novillito de 2 dientes, vaquillón a 2 dientes, que son claramente la crema. Ojo que esas categorías en Argentina son muy numerosas. Son unas 650.000 cabezas por mes en una faena de 1.200.000 y pico. O sea, más del 50% está ahí en esas dos categorías. En el mes de noviembre fue récord. No es que faltó. Hubo más que el mes anterior y que era exactamente la estacionalidad que nosotros... Cuando se habló de un faltante en noviembre. Un faltante en noviembre cuando Campo y Feedlot están en el pico de su oferta estacional. Octubre, noviembre, diciembre. En octubre empezó la suba, pero dijo, no, eso fue los datos de octubre. Sí, hubo mucha hacienda, la faena fue muy alta, pero ahora en noviembre no hubo un faltante ninguno. Hubo una abundancia muy grande de novillitos y de vaquillonas. Y sin embargo el precio siguió subiendo, y sigue subiendo en diciembre. Lo interesante, y ahora lo vamos a ver, que nos están diciendo, porque es verdad que los feedlots se están vaciando. Los feedlots se vacían y su efecto no es inmediato. Si empiezan a vaciarse un mes, sobre la oferta se va a empezar a ver una caída dramática, como sucede todos los años. Este año va a ser más importante, pero todavía no ha sucedido. Lo cual le pone una cuota de incertidumbre. Son muchas más las preguntas que tenemos para hacernos que las respuestas que tenemos. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. ¿Qué sucedió hasta ahora? Viene subiendo el precio de la hacienda y hasta los últimos datos que tenemos, la oferta es muy alta. Se atribuyó cada vez que sube el precio, y eso es histórico, está bien. Subas del 25-30% acumulado en términos de 3 meses coinciden con bajas importantes, restricciones importantes de la oferta. Acá hasta ahora no lo hubo. Nos llenamos la boca todos, si debe haber un faltante, no, porque si no se puede explicar con una exportación con estos valores y con un consumo que tiene que estar con problemas graves de demanda. El consumo no está con problemas graves de demanda. La oferta ha sido alta. ¿Qué se puede decir de un producto? Que nosotros tenemos la misma oferta, un poco más alta que un año atrás. Los precios están 25 puntos porcentuales por arriba de la inflación y la demanda sigue. Así que estoy ante la presencia de un aumento de la demanda. Cuando a iguales cantidades me pagan 20 o 25% más la carne al mostrador, es porque ahí hay un fenómeno de demanda. Hay algunos argumentos secundarios. Uno es la valorización del cuero, que sigue, lo estamos mirando los informativos de hasta el viernes pasado, sigue la valorización del cuero, ya no es... Claro, lo que no valía nada ahora vale 16 o 17 pesos el kilo de cuero, salado. La vaca que no valía nada ahora vale 5 o 6 pesos. Eso es una entrada de plata muy grande que los matarifes dicen que todavía no la recibieron, que están discutiendo con las plantas prestadoras de servicios. Pero eso es una entrada de plata al sistema, que en otra época era decisiva. Ya era motivo para matar el valor del recupero, el valor de los subproductos. Eso cayó al mínimo, cayó al sótano, y ahora dicen los australianos, los análisis australianos, que se están recuperando. Una parte es que estamos exportando cueros sin pasar por las curtiembres, y otra parte
también es que el cuero internacionalmente se está recuperando lentamente la demanda de las curtiembres de los elaboradores chinos y italianos. Un motivo para pensar por qué el consumo o por qué la demanda del consumo tiene más plata, bueno, porque se está valorizando el cuero y en menor medida las achuras. El otro tema es que están trabajando al 30%, al 40%, pero están trabajando más los bares y restaurantes. Entonces, visual, ahí había se había caído como un piano, la demanda de bifes, de lomos, hay cortes que es muy difícil venderlos en el mercado interno. Argentina tiene esa cosa virtuosa de que el consumo interno demanda exactamente los cortes que no se exportan y la exportación demanda casi los cortes que no le interesan al consumo interno. Es muy difícil en épocas de crisis salir a vender lomos y bifes, por decir algo. El consumidor argentino hay que bajarle de precio, hay que regalárselo, y no todo el mundo lo puede hacer. No hay cadena, es mucho más fácil hacerlo a través de supermercados con un público de un nivel más alto que en las carnicerías, que la carne en caja, el mercado de carne en cajas. Ese es otro factor. El tercer factor muy importante, un corte, el parrillero en general, el asado en particular, que no sabían en el medio del invierno dónde ponerlo, hoy en día con el relajamiento de la cuarentena, con la mayor cantidad de reuniones sociales, familiares, días hermosísimos, fines de semana maravillosos, todo eso ha empezado a funcionar de vuelta. Eso es más plata, en el negocio. Ahora, lo que hay en el fondo, todos estos son factores, obviamente, pero no alcanzan a explicar en semejante crisis, con semejantes niveles de desocupación, de caída de la masa salarial, no alcanzan a explicar por qué el consumidor argentino, si come lo mismo que un año atrás y lo paga 25 puntos por arriba de la inflación, o sea que es una suba en términos reales de los precios, está aumentando la demanda por. ¿Pero por qué lo demanda? Porque evidentemente hay una recuperación del consumo interno, una recuperación de los valores que está dispuesto a pagar el consumo interno. El mercado interno argentino, el mercado de carnes y ganados es un enorme remate. Lo que estamos viendo en los últimos 4 o 5 semanas, que el consumo levanta la mano y no la baja, en una feria, en Liniers, en cualquier lado, y no la baja, y sigue, arrastra el novillo pesado, los supermercados están comprando novillo pesado, y sabemos cuando los supermercados se ponen en esa mercadería cómo arrastran todo. Entonces, decimos, la exportación, volúmenes extraordinarios. Los volúmenes actuales es el equivalente, 3 meses consecutivos, el volumen equivalente anual superando el 1.000.000 de toneladas. Estamos ante un fenómeno. Recuerdo un plan que se hizo hace 10 años, que era un plan lleno de estadísticas muy valioso, que tenía un punto débil, punto absolutamente, casi diría risible, que hablaba de que en un mediano y largo plazo Argentina exportaba 1.000.000 de toneladas, pero los tipos no saben nada. Hemos pasado en 4 o 5 años de las 200.000 toneladas. Llegamos a exportar menos de 200.000 toneladas. Llegó a ser menos del 7% de la producción. Hoy estamos en el 30% de la producción y estamos exportando 1.000.000 de toneladas. Eso arrincona el consumo y lo lleva a consumos del orden de los 50 kilos, un poquito más, un poquito menos. Cuando hacemos promedios móviles en los últimos meses está estabilizado en el orden de los 50 kilos. El consumo no quiere comer 50 kilos, culturalmente ofrece resistencia. Ya no es la misma la resistencia de pasar, lo decimos siempre, de los 60 kilos que comíamos, de los 70 kilos que comíamos hace 20 años, de 70 a 60, de 60 a 50, pero en 50 ya se encuentran capas de la población más resistentes, que no digo que le da lo mismo, pero están en condiciones de pagar una pulpa, un corte para milanesa, una nalga, una bola de lomo, una cuadrada, en vez de pagarla 400 y pico de pesos, pagarla 500 y pico de pesos, o cerca de 600. Ojo que hay muchas cosas que no sabemos si se van a confirmar en los próximos meses. Primero, si los consumidores van a convalidar esta suba de precios. El mostrador, hay un achicamiento de los márgenes de toda la cadena, porque si no paga lo que el mercado le paga por la hacienda, se queda sin hacienda, se queda sin operaciones. Pero hay un achicamiento claro, por ejemplo, en los carniceros y en los supermercados nos dicen que es lo mismo. Entonces, la segunda pregunta es, este aumento de precios, superior inclusive al habitual o lo que se esperaba,
esa cuenta del aumento de precios que va a venir como todos los años en enero o febrero, cuando efectivamente hay falta Hacienda, pero Hacienda todavía no faltó. Y los filos, claro que se están vaciando con más velocidad, pero el efecto en el corto plazo no está, como lo han atestiguado el nivel extraordinario de oferta de novillitos y vaquillonas de 2 dientes que tuvimos en noviembre. Quizá este aumento de precios de estos días es que el vaciado ha empezado a expresarse. Generalmente se expresa a partir de la segunda quincena de enero, todos los años. Y esto que yo siempre digo, la ganadería argentina es una extraordinaria previsibilidad. Por eso nos llamaba la atención un faltante de Hacienda y liviana en noviembre. Acá hubo un componente extraordinario de expectativa, se instaló la idea de que subía y que iba a seguir subiendo, y de que iba a seguir subiendo, y que los productores o los filoteros no iban a vender por debajo de determinado valor. Siguió subiendo. Y el mercado lo tuvo que convalidar. La exportación, porque está lanzada, porque tiene grandes contratos, porque está en la cola de la demanda china, que ahora baja en estas próximas semanas, porque ya son cargamentos que llegan después del Año Nuevo Lunar. Año Nuevo Lunar, 12 de febrero, tenemos 2 meses de casi 55-60 días de flete y descarga y demás. La pregunta es, esta suba de precios sin que baje la oferta, cuando baje la oferta, cuando estábamos previendo, y que se da todos los años, no hay ningún misterio en esto. En enero vamos a tener menos Hacienda. ¿Va a seguir subiendo? ¿Esto es un copetín de lo que viene detrás? ¿El consumo lo va a aguantar? Entonces, la otra pregunta que nos hacemos, porque es un panorama de mayor incertidumbre en mucho tiempo, con precios muy buenos según como se lo vea. Al feedlot, por ejemplo, no le alcanzó, le volvieron a correr el arco. Subió el gordo, se moderaron tremendamente las pérdidas, no se pasó a ganar dinero, pero resulta que subió el invernal no está. Diré que no es que no está, hay muy poca y muy cara. Se achicó la pérdida por animal engordado, pero sigue habiendo una pérdida muy importante. El feedlot se está vaciando. ¿Cuándo se va a expresar eso? Bueno, suponemos que va a ser como todos los años en enero. ¿Es igual que otros años? No, es más acentuado. Es más acentuado. Ahora subió 30%, va a volver a subir otro 25-30%. Bueno, hay años, mirando las series históricas y tomando en cuenta la gran previsibilidad de los números en la ganadería argentina, donde es difícil que haya disrupciones violentas, caiga la faena 30% menos. Fíjense este mes que todos a coro dijimos, hay un problema gravísimo en la oferta, que están subiendo los precios y no hay Hacienda. La Hacienda era igual o más abundante que el año pasado, no había pasado nada. Evidentemente hubo algún efecto no especulativo, de expectativas. Porque sube no vendo, porque no vendo sube, y ¿para qué? Como reprochaban un comprador, vos sabías que iba a subir, me compraste las jaulas a 220 pesos el kilo engancho, y ahora está a 230, y después a 235. La otra pregunta es, ¿qué va a hacer China? China, ustedes saben, está en una cruzada contra los productos importados, que incluye el consejo de muchas ciudades y provincias de no comprar más alimentos importados. Porque ellos argumentan de que han detectado en alimentos provenientes de casi todo el mundo, porque está desde Noruega hasta Argentina, cayó Uruguay, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega, Holanda, en pescado y mucho ahora en carne, cuyo caso impresionante es el caso de Uruguay, que le descubren ahora COVID en la superficie de un envase al vacío, de una carne que fue producida en diciembre del 19, llegó a puertos de chinos que estaban congestionados en enero-febrero, no se pudo desembarcar, fue un puerto de Malasia, y ya se sabe que ese container se desocupó el 6 de marzo. Y desde el 6 de marzo estaba en un depósito, esa carne es utilizada cuando le hacen un testeo, el 6 de marzo no había habido un solo caso de COVID, que después tuvo muy pocos en la industria, contados con el dedo de la mano, como para decir, usted está descubriendo COVID en una carne que le mandamos y que está probado y documentado, que se la mandé antes de que nosotros tuviéramos un caso, ¿no? Esto, la especulación o la idea de la mayoría de los operadores en el mundo, que es
un argumento, una maniobra de los chinos para hacer bajar aún más los valores que pagan. Porque también el que compra eso no sabe si el COVID va a aparecer en el puerto. En el puerto se lo van a tener un buen tipo porque lo fumigan y lo testean y le van a tardar tiempo en sacarlo de la aduana, y después se lo van a testear en otros, se lo van a testear los distribuidores, y en cualquier momento donde caiga, eso, mira, los riesgos que se van acumulando, que son para toda la cadena. Esto trae baja de precios, incertidumbre. China está en un proyecto extraordinario de producción en mega criaderos de cerdo. Los que hemos conocido esta semana son impresionantes. Van a producir 80, el que se conoció, que salió en un diario inglés, con fotografías y todo, que está en construcción, que se está terminando, va a producir 80 millones de cerdos por año, gordos, con un fuerte énfasis en la seguridad, en la bioseguridad. Esa es otra incógnita. Los exportadores de cerdo a China, ya se sabe que China va a aumentar enormemente su producción interna, se está reflejando en el valor, en el precio en el mercado internacional del maíz, que sigue aumentando la de pollo, que sigue aumentando la de pescado de pileta y demás, pero carne vacuna es otra cosa. China es muy malo produciendo, muy malo, no tiene ninguna ventaja comparativa, no competitiva. Este es un producto que se ha instalado, pero así como tuvimos un rebote extraordinario en la demanda por el faltante de carne de cerdo, algún efecto suponemos que va a tener, mucho menor que en las importaciones de carne de cerdo, pero vacunó. Ahora en el corto plazo lo que tenemos es una caída en los precios y en la demanda. China en esta época del año levanta el pie del acelerador porque quiere ver cómo le va con toda la carne que compró para las fiestas del Año Nuevo Lunar. Entonces cuando va semblanteando dice, bueno, para los embarques que van a llegar a puertos chinos en febrero, y siempre y cuando la situación del COVID en China internamente siga controlada. Pero peligrosísimo. Formadores de opinión, diarios, provincias, gobernantes, intendentes, no compre carne importada, porque está claro que hoy el punto débil nuestro sale de los depósitos enormes de frío donde hay carne importada. Por eso tenemos incertidumbre. Algunas cosas, China probablemente va a comprar grandes volúmenes, no como esta, probablemente va a tender a la baja, probablemente en los próximos meses nosotros vamos a tener un valor muy buenos para el gordo y muy buenos para la invernada. Si hubiera un mercado fluido de gordo, de invernada, uno diría, estos son valores para posicionarse a futuro, son valores a moneda constante excelentes para posicionarse en la venta de un término. Entonces, tener en cuenta que estos valores en moneda constante, como hay que hacerlos, son los mejores valores que hemos tenido en 10 años, desde la salida de la liquidación 2010-2011, con una escasez tremenda. Tanto en gordo, pero especialmente en invernada. Esa es la pregunta que hacemos. Cuando venga la escasez en serio de ganado terminado de corral, que va a venir en enero o febrero, ahí va a volver a subir otro tanto, y esto solamente en una cuenta de... Más preguntas que respuestas. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.